La taifa de Saracusta, conocida como la Ciudad Blanca. Vamos a introducirnos en este y en el siguiente capítulo, en su apasionante y magnífica historia. Vamos a ello. Desde su fundación romana, Zaragoza es la ciudad más importante del Valle Medio del Ebro, y ha mantenido su posición de capital de esta región hasta la actualidad. Zaragoza era una de las ciudades más importantes y populosas de Al-Ándalus, mayor que Valencia y Mallorca y siendo solo superada por Córdoba, Sevilla y Toledo. Así lo atestigua el célebre geógrafo Al-Idrisi, 1100 a 1165, describiendo Saracosta, conocida como Medina Albaida, la ciudad blanca, no solo por sus enlucidos de yeso y cal, sino por la presencia en sus palacios y edificios del material más usado en su construcción, el alabastro. Al-Idrisi escribió: la ciudad de Zaragoza es una de las principales de entre las ciudades de Al-Ándalus. Es de gran extensión, populosa y amplia, tiene anchas calles y vías, y bellas casas y viviendas. Está rodeada de jardines y vergeles, y tiene una muralla construida en piedra, inexpugnable. La ciudad de Zaragoza recibe el nombre de Medina Albaida, la ciudad blanca, y esto se debe a su abundancia de encalados y enlucidos. Los musulmanes entraron en España en el 711 por Tarifa y en el año 714 ya habían conquistado Zaragoza. A la llegada de los árabes, la ciudad, aunque mantenía la muralla de César Augusta de Sillares, no estaba ocupada en todo su espacio intramuros, y había solares en ruinas, como el que ocupaba el Teatro Romano, ya desmantelado. Así, a principios del siglo VIII, la ciudad no llegaba a los 10.000 habitantes. Debido a la prioridad urbana de la civilización islámica, Zaragoza asiste a un lento crecimiento de la población durante los siglos VIII y IX, pero no fue hasta el gobierno de la dinastía de los Banu Asi, a mediados del siglo IX, que la población crece de modo hasta habitar los primeros arrabales extramuros. De este crecimiento da cuenta la ampliación, en 856, de la mezquita Al-Jama. Tenía planta cuadrada y múltiples naves. La gran mezquita de Zaragoza se encontraba en lo que ahora es la SEO, siendo su entrada la misma que da paso a la catedral. En su interior se conserva el hueco con la huella del alminar de la mezquita, si bien en una zona que no es de acceso público. Además, para algunos estudiosos, el paño mudéjar que da al palacio arzobispal sería en realidad un muro de la mezquita. Puede verse en una de las piedras una firma en árabe de uno de los alarifes. En el siglo X la población, según estimación del cálculo por hectáreas de la Medina completa, iría de 15.000 habitantes a comienzos del califato, hasta los 18.000 o 20.000 a finales. Pero el crecimiento más importante se experimentó con la taifa independiente a lo largo del siglo XI. En 1023, colmatado ya todo el espacio de la ciudad romana, se hizo necesario un nuevo recrecimiento de la mezquita, y los arrabales se extendieron por todo el perímetro habitable de la ciudad fuera de la Medina, hasta el punto de hacerse necesario un segundo muro de tapial que tenía portillos que coinciden en su lugar con las actuales Puerta del Duque de la Victoria, Puerta del Carmen y el Portillo. En esta época hay varios arrabales situados al sur, Arrabal de Sinaya, tomando su nombre de la tribu bereber asentada allí, actualmente Puerta Cinegia, al este, Arrabal de las Tenerías, o barrio de curtidores, y norte de la ciudad, Arrabal de Altabás, al otro lado del puente, en la margen izquierda del Ebro, donde se situaban los carniceros y el matadero, y pudo llegar con Al-Muqtadir, en la segunda mitad del siglo XI, a los 25.000 habitantes. Los pobladores de la ciudad de Zaragoza pertenecían a distintos grupos étnicos. La clase dominante, Hassa, no muy numerosa, era la de los linajes árabes del sur o yemeníes, aunque también había un grupo de árabes del norte o sirios, que en el primer siglo de dominación árabe, aspiró a dominar la taifa. El contingente bereber tampoco fue al principio muy abundante, y se estableció además de en Zaragoza, sobre todo, y con el tiempo, en el arrabal de Sinaya,
al exterior de la Puerta Cinegia o de Toledo. A ambos lados del paseo, en el lugar que apareció la Sinaya, hay colocadas unas placas informativas en las que se detalla con una maqueta cómo eran los restos arquitectónicos encontrados en 2002. En el 2001 se comenzó a excavar el Paseo de la Independencia para construir un gran parking subterráneo. Estas excavaciones descubrieron las ruinas de Sinaya, siglos X y XII, una circunstancia que frenó el proyecto. Dos placas informativas a ambos lados del paseo ofrecen una explicación de los restos de su subsuelo, ya que decidieron cubrirse. Fue una pena porque se veían varias calles enteras. En la llamada Medina, el núcleo político-administrativo de la ciudad, se localizaba la mezquita Al-Jama, el zoco, donde se concentraba la actividad comercial, y la alcazaba o residencia del gobernador, adosada a la muralla. Los musulmanes reforzaron la muralla romana del siglo III y construyeron una gran cerca de adobe y ladrillo en torno a los arrabales. La muralla de Saracusta disponía de un fortín en cada uno de los 4 ángulos, en los 2 que daban al río se levantaron sendas zudas, que se conservan actualmente, aunque muy reformadas, la zuda de San Juan de los Panetes y la del Santo Sepulcro. Las tiendas solían agruparse en torno a las puertas y en los alrededores de las mezquitas, por ser las zonas de mayor tránsito. Se conoce la existencia de un amplio zoco en los alrededores de la mezquita mayor, otro en los alrededores de la Puerta Cinegia. Además de una alcaicería, aduana, en la actual calle Verónica, y una alhóndiga, zona comercial cerrada. Además de estos edificios públicos o comerciales, la Medina estaba ocupada por viviendas. Las casas musulmanas se organizaban alrededor de un patio interior, que constituía el espacio más importante. A él se abrían las habitaciones y normalmente tenía un pozo y nunca faltaba la vegetación. El aspecto exterior era cerrado, ya que carecían de fachadas, solo una puerta de acceso comunicaba con un adarve o calle sin salida. En el barrio de San Pablo se encontraban las instalaciones industriales, como el área alfarera. En la explanada conocida como Almusara, Almozara, se celebraban acontecimientos militares, religiosos, públicos u oraciones multitudinarias. Muy cerca de la Aljafería se encontraba el Jardín Botánico de los Reyes de la Taifa de Zaragoza. La principal necrópolis musulmana de Zaragoza se encontraba en la calle Predicadores. Parece que los enterramientos se realizaban a ambos lados de la vía, que sabemos era recorrida por los cortejos que, procedentes de la Aljafería, se dirigían a la mezquita Al-Jama y, en general, a la Medina. El suministro de agua potable se realizaba mediante acequias y pozos, como el de la Aljafería junto a la Torre del Trovador, que aseguraba el suministro de agua en caso de asedio, o los que se conservan en el Museo del Foro. Están documentados numerosos canalillos, que en muchos casos, debieron estar asociados a norias que utilizaría el agua de pozos o del Ebro, como los de la calle Martín Carrillo, o el de la plaza de San Nicolás. Como los recién llegados musulmanes eran escasos, favorecieron la conversión al Islam, lo que les proporcionaba el derecho a no pagar impuestos, puesto que la ley coránica lo prohíbe. Este grupo numeroso, formado por todo tipo de cristianos, desde linajes de rancio abolengo romano hasta campesinos, comerciantes y artesanos, adoptó el nuevo credo y se constituyó en el grupo social de los muladíes, con algunas familias muy importantes que accedieron en ocasiones al poder de distritos e incluso se comportaron como gobernadores independientes, desde el siglo IX, como es el caso de los Banu Sabrit o los Banu Asi, que originarios de Alfaro y gobernadores de Tudela, llegaron a dominar todo el valle medio del Ebro, gobernando un extenso territorio con capital en Zaragoza. Los judíos, perseguidos durante la época visigoda, mejoraron mucho la situación, dedicándose sobre todo al comercio, las finanzas, la política y la cultura. Su lengua y costumbres tenían puntos de contacto con las maometanas, y de hecho, casi todos dominaron la lengua árabe. La judería de Zaragoza ocupaba el ángulo sureste de la Medina, entre el solar del Teatro Romano, ya colmatado, y lo que hoy es la confluencia entre el Coso Alto y Bajo.
En cuanto a los cristianos que permanecieron fieles a su religión, llamados mozárabes, que gozaban de cierta autonomía jurídica y autoridades religiosas propias, aunque tenían que pagar impuestos, ocuparon una zona en el sector noroeste de la ciudad situado entre las cercanías del Palacio de Gobierno o Palacio de la Azuda y la iglesia de Santa María la Mayor, hoy conocida como Basílica del Pilar. El Torreón de la Azuda es todo lo que queda de la antigua Suda musulmana, la residencia fortificada de los gobernadores musulmanes de la ciudad. El Torreón de la Azuda tiene 5 plantas cuadradas a las que se accede por una escalera circular. Disponían de 2 iglesias que, al parecer, se mantuvieron durante los 400 años de dominación musulmana. La ya citada iglesia de Santa María Virgen, y la de las Santas Masas, situada extramuros, que mantenía la tradición de los innumerables mártires zaragozanos y que luego sería el monasterio e iglesia de Santa Engracia. Posiblemente alrededor de esta iglesia también hubiera una comunidad mozárabe.